Bien, buenos días. Bienvenidos todos a este encuentro que celebramos de mano de nuestra división de seguros Alcora. Hoy viernes 15 de enero, es un viernes gélido, sin duda, y bueno, hemos olvidado las fechas navideñas de golpe, muchos de nosotros, y sin embargo desde el equipo de acá os deseamos un feliz año y espero que os encontréis bien. Como decía la invitación, con motivo del temporal de nieve y frío pues que asola nuestro país los últimos días, nos comentaban desde la División de Seguros que están atendiendo un elevado número de siniestros y consideramos, por tanto, que sería interesante celebrar esta sesión con el objetivo de informaros sobre recomendaciones a la hora de comunicar daños al seguro, cuál es el papel del consorcio compensación de seguros y bueno, cuáles serían las consecuencias de una posible declaración de zona catastrófica. Sin más, ayer el Ayuntamiento de Madrid solicitaba ya esta declaración de zona catastrófica y también ya son muchos los municipios que solicitan esto mismo a la comunidad y bueno, pues se espera que se sumen a esta solicitud en el día de hoy también. Así que bueno, quisiera dar la bienvenida a Rafael Gisbert, él es director de la Unidad de Educación en Alcora. Él nos va a comentar un poquito cómo están viviendo estos días, los siniestros que están recibiendo por parte de los asociados de acá y del sector y bueno, luego podréis comentar estos puntos, estas recomendaciones y luego podréis dirigir las preguntas que consideréis, como siempre sabéis, a través del chat que encontráis en la parte inferior de la pantalla o bien levantando la mano y os daremos paso de viva voz para que habléis con Rafael. Así que también recordaros que el webinar va a ser grabado y podéis acceder fácilmente a través de la página web de ACADE, a nuestro canal de ACADE TV en YouTube. Y bueno, sin más, Rafael, te escuchamos. Gracias por estar con nosotros y bueno, coméntanos cómo vivimos estos días. Muchas gracias. Pues buenos días y Beatriz, muchísimas gracias. Lo primero, gracias a ACADE y sobre todo pues agradecer y corresponder esta invitación porque como tuvimos ocasión de comentar esta semana, estamos efectivamente atendiendo un elevadísimo, muy grande número de incidencias causadas por el temporal y la nevada de estos días. Y bueno, consideramos oportuno como asesores de la asociación pues lanzar brevemente una sesión como esta, pues una serie de recomendaciones o de pautas tanto a los colegios como escuelas infantiles y demás asociados de cara a cómo deben de reclamar o cómo deben de tramitar esos daños con sus respectivas aseguradoras para poder restablecer, digamos, un estado normal y la continuidad de la actividad pues tan pronto como sea posible. Así que nada, sin más dilación, comenzamos y nos metemos ya en materia. Bien, como os adelantaba Beatriz, por mi parte simplemente querría dar una serie de pautas y de recomendaciones, así como quizá comentar los principales daños o la casuística fundamental que nos hemos encontrado a lo largo de esta semana con nuestros clientes y ver de qué manera lo podemos solventar de la mejor manera, ¿vale? Bueno, en primer lugar, en cuanto a las situaciones derivadas del temporal, cabe aclarar que la póliza que asumirá los daños será la del seguro multirriesgo que deba de tener el centro, ¿vale? También habrá determinados supuestos que afecten a la póliza de responsabilidad civil e incluso pues, si hay algún centro que tiene un vehículo en propiedad y se ha podido quedar atascado o sufrir algún daño por una caída de un árbol, por ejemplo, pues habrá que acudir también a la póliza del automóvil. Pero a priori sea la póliza de multirriesgo la que deba atender la mayoría de los daños y, por lo tanto, a la que nos referiremos en lo sucesivo. Dentro de las pólizas multirriesgo hay que tener en cuenta que existe un amplísimo abanico tanto de productos, compañías aseguradoras, modalidades, colectivos y demás, pero también coger la lógica de que las compañías o el mercado asegurador es tremendamente competitivo en este momento en España y al final lo que sucede es que los productos tienden a parecerse muchísimos los unos a los otros. Por lo tanto, aquí hablaremos con carácter general de aquello que las pólizas cubren o aquello que las pólizas excluyen, partiendo de esta base, es decir, que serán pequeñas o mínimas las diferencias que podamos encontrar entre unos contratos y otros, ¿vale? Bueno, dentro de cualquier póliza multirriesgo, el tema de los daños causados por nieve será una cobertura ampliamente amparada sin ningún tipo de cortapisa o de limitación. Estos daños habrá que ir a buscar o habrá que buscar el soporte en las garantías denominadas pues, riesgos extensivos, fenómenos meteorológicos, inclemencias meteorológicas, las compañías lo llaman
de una manera más genérica, lluvia, viento, pedrisco y nieve, y será en esta cobertura, en el desarrollo de ese condicionado, tanto particular como general, en el que podremos observar qué es lo que tenemos cubierto y qué situaciones, por ejemplo, no estarían comprendidas o tendrían algún tipo de limitación. Los daños que se han causado, sobre todo en la zona centro, en Madrid y provincias limítrofes, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha sucedido quizá en las provincias de Cádiz, Sevilla, Andalucía, donde sí que ha habido daños causados por viento o por lluvia. Aquí en Madrid, en la zona centro, han sido daños por acumulación de nieve, fundamentalmente. Es decir, ha sido la acumulación excesiva de este elemento el que ha provocado distintos daños en los inmuebles que va a haber que tramitar a través de las aseguradoras. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la lluvia y el viento, donde las aseguradoras sí que establecen un umbral, ¿vale? Un umbral, un límite a partir del cual consideran que el edificio que sufra esos daños deben de ampararlo porque ha sido carácter extraordinario y el que no, habría una falta de mantenimiento. Por ejemplo, es bastante común que si tenemos daños por lluvia en un inmueble, pues la aseguradora diga que si han sido lluvias registradas por EMET de menos de 40 litros por metro cuadrado y hora, pues sea algo achacable a falta de mantenimiento y por lo tanto no entra a conocer bien. Eso sucede también en el viento, pero no así en nieve. Tanto en pedrisco como en nieve, las compañías entran a conocer del siniestro, es decir, dan la cobertura con independencia de la magnitud y con independencia de la intensidad. Por lo tanto, ya tendríamos un primer punto a favor o hacia nuestra tranquilidad respecto a los daños que hayamos podido sufrir en el centro, porque, como os decía, la cobertura de nieve prácticamente tan pronto se produce, la compañía la está autorizando, la está aceptando y está asumiendo los daños, ¿vale? ¿Qué nos estamos encontrando? Fundamentalmente hundimientos y desprendimientos en inmuebles debidos a la acumulación de nieve. Por ejemplo, en muchos colegios o muchas escuelas infantiles que son, digamos, una edificación unifamiliar, por ejemplo, pues nos estamos encontrando pues todo lo que son los porches de entrada, que suelen ser de un metacrilato o de una especie de cristal. Eso, lógicamente, ha acumulado una tal cantidad de nieve que por el propio peso se ha hundido. Nos hemos encontrado también pues, muchas situaciones en las cuales había un toldo o algún tipo de voladizo o de cubierta, pues para resguardar un patio en el patio de un cole para los recreos cuando llueve, o por ejemplo un voladizo en el cual en una escuela infantil abajo los padres podían dejar los carros. Eso igual, pues ha acumulado nieve y se ha hundido. No solamente se ha hundido, sino que las paredes en las cuales se encontraba anclado ese toldo, lo que sea, pues también han cedido. Bien. Estos daños son daños debidos a acumulación de nieve. Por lo tanto, como decía antes, la póliza multirriesgo, con independencia de la intensidad, va a entrar a conocerlos. Nos estamos encontrando también muchísimas roturas de árboles. No solamente digamos, que se dañe el propio árbol, si queremos reponerlo, sino que además a la hora de caerse pues ha causado un daño propio, si está dentro del patio de nuestro cole o de nuestra escuela infantil, pues ha podido romper un banco, ha podido caer incluso encima del inmueble, ha podido romper la propia valla perimetral e incluso dañar a un tercero, a un coche que estaba aparcado en la calle o a un edificio colindante. Bien, en el caso de los daños propios, es decir, el daño del árbol, el daño que cause en nuestra vivienda, en nuestro centro, se ha caído encima nuestro, va a estar cubierto por la cobertura de multirriesgo, al igual que, como decíamos, los desprendimientos. Los daños causados a terceros, por ejemplo, este árbol u otro enser que se haya podido desprender, esto también va a tener la indemnización frente a este perjudicado, pero habrá que achacarlo no a esta póliza multirriesgo, sino a la póliza o a la garantía de responsabilidad civil del inmueble o de la explotación que también cubra, digamos, los daños que pueda causar la edificación en la que se desarrolla. Igualmente, ambos supuestos tendrían perfecto acomodo en gran parte o la práctica mayoría de las pólizas y, por lo tanto, no debería haber mayor inconveniente. Con posterioridad a la nevada, sobre todo en estos 3 últimos días, estamos registrando muchas incidencias relacionadas también con congelación de tuberías. Bien, con las bajas temperaturas, pero al final lo que hace es que la tubería estalla, se produce una rotura y en el momento que produce un pequeño deshielo, pues empieza a salir poca agua o mucha agua también, como nos hemos encontrado en alguna situación. En estos casos, las pólizas tampoco suelen poner problemas. Sí que, por ejemplo, en temas de oxidaciones y demás, las compañías pues,
quieren entrar un poco más a conocer si la misma se debe a que la tubería es vieja o porque hay una falta de mantenimiento, se considera que una congelación va a afectar de igual manera a una tubería nueva que vieja y, por lo tanto, tan pronto quede acreditada esa circunstancia, pues la compañía la indemnizará o la reparará y, lógicamente, la cubrirá dentro de su cobertura. En el tema de depósitos, que también hemos encontrado casos de rotura, incluso que han estallado por la propia dilatación del hielo, pues estaríamos exactamente igual. La cobertura, no ya la de fenómenos meteorológicos, sino la de daños por agua, por congelación de tuberías, ampararía estos daños. Y a partir de ahora, lo que nos vamos a encontrar sobre todo cuando empiece a derretirse la nieve, van a ser muchísimos casos de goteras y de filtraciones, ¿vale? En el momento que ya esa nieve empieza a convertirse en agua, pues lógicamente las cubiertas han tenido que soportar durante días un peso excesivo, han tenido incluso que soportar presiones con motivo de la dilatación por las heladas, y a partir de ahí, pues bueno, se van a producir también goteras y filtraciones que, como decía, en las pólizas multirriesgos habría que achacarlas a esa garantía de fenómenos meteorológicos y que, por lo tanto, a priori, las aseguradoras no deberían de poner mayor inconveniente para asumir esos gastos. Frente a estos siniestros, ¿qué tipo de cosas podríamos encontrarnos en las pólizas multirriesgo en contra? Es decir, que limitasen la cobertura o que impidiesen, digamos, la reparación en su totalidad de algunos de los siniestros. Bueno, habría que atender realmente a pocos aspectos. Fundamentalmente a la franquicia, es decir, si vuestra póliza multirriesgo tiene una franquicia general de 300 euros, tenéis que saber que ese primer importe correrá de vuestra cuenta, aunque no es habitual que las pólizas multirriesgo de hoy en día pues tengan una franquicia para estas garantías de fenómenos meteorológicos. Tendríamos que atender también a esa consideración de terceros, es decir, si el daño que ha causado un objeto que se ha desprendido con motivo de la nevada es también nuestro, pues lógicamente la póliza multirriesgo, ahí entraría la póliza de responsabilidad civil, diría que no indemniza ese daño porque no ha causado un tercero, sino a la propia persona o alguien relacionado con el propio asegurado, ¿vale? Y como os decía también con anterioridad, pues bueno, habrá un par de aspectos que yo no creo que aquí vayan a incidir en exceso, como sería la falta de mantenimiento, pero bueno, en algún caso, sobre todo a la hora del deshielo, aquellas canalizaciones de salida y recogida de agua porque puedan estar obturadas por suciedad, por hojas y demás, pues sí que la compañía podría poner ahí alguna pega. Bueno, ante todos estos siniestros comunes, habituales, que nos hemos venido encontrando esta semana y que entiendo que muchos de vosotros pues, os ha tocado sufrir, ahora lo que querría sería daros unas pautas y recomendaciones de cómo actuar respecto a vuestra compañía de seguros, ¿vale? Bueno, lo primero, desde luego, es que si contáis con un mediador, ya sea un corredor de seguros, como somos en Alcora, o un agente, que lo pongáis en conocimiento de este mediador para que sea precisamente quien se haga cargo de reclamar a la aseguradora, puesto que tendrá mejores medios, tendrá los contactos necesarios, los departamentos de periciales y demás, para resolver esto pues, lo más rápido posible. Bueno, una vez que ya hemos evidenciado el daño, lo primero que habría que hacerlo sería comunicarlo a la aseguradora. Decir, oye, compañía, en virtud de este contrato de seguro multirriesgo que tenemos, por favor, hazte cargo de los daños que ahora mismo te declaro. Es importante hacerlo cuanto antes, a pesar quizás de que puedan darse nuevos daños más adelante, como las goteras y filtraciones, como apuntaba más antes, porque ahora mismo tanto las redes de gabinetes periciales, así como las empresas reparadoras, pues están, como es lógico, saturadas. Se espera cierta demora en la resolución de los siniestros, a pesar de que las compañías han reforzado sus departamentos de atención de daños, pero precisamente por ese motivo, cuanto antes demos la comunicación a la compañía, pues antes se pondrá en marcha toda la infraestructura que hay que mover para reparar ese siniestro. En el momento que se produce el daño, la compañía tiene tanto la obligación como el derecho de revisar esos daños que el asegurado le comunica, valorar, digamos, tanto el motivo y el alcance de los mismos y, lógicamente, pues proceder a, si le corresponde porque está dentro de la cobertura, en este caso, como decíamos, era bastante probable, proceder bien a indemnizarlos
o bien a repararlos a través de su propia red de reparadores, de albañiles, de electricistas, etc. Con motivo de esta saturación, lo habitual será que cada uno de vosotros tengáis que buscar vuestros propios medios para reparar los daños. La compañía puede ponerlos a vuestra disposición, es decir, puede mandar una empresa de albañilería para reponer esa pérgola que se ha caído, pero seguramente no os pueda garantizar un plazo prudente. Si de vuestra parte podéis conseguir una empresa que os haga esos trabajos, pues la compañía no debería de poner mayor problema a la hora de hacer el reembolso de esa factura que vosotros hayáis debido de asumir. Bueno, una vez que habéis comunicado el expediente o los daños a la compañía, es muy importante que identifiquéis correctamente a la persona de contacto de parte del centro que deba coordinar toda la atención del siniestro, ¿no? Porque van a tener que contactar y contactar con esa persona, pues tanto el perito como el reparador, como el tramitador de siniestros de la aseguradora para pedir algún tipo de factura, documentación y demás. O sea que si dais un teléfono móvil de alguien que pueda estar disponible y que tenga medios para poder mandar esa información con agilidad, pues será mejor, ¿vale? Irá mucho más rápido la tramitación del siniestro. Una vez que hayamos comunicado los daños, yo recomiendo que elaboréis un pequeño inventario de todos los daños que vayáis evidenciando en vuestros centros. Y no solo, que lo hagáis en varios días, es decir, que hagáis varias inspecciones en días alternos, porque donde hoy no vemos nada, mañana, como lo decía antes, podemos tener una gotera, podemos tener una filtración. Entonces, la idea es ir recopilando en un pequeño inventario, un papel, como queréis hacerlo, pues todos los daños que han podido ir apareciendo con motivo de este temporal, para que cuando vaya el perito tengáis ocasión de presentárselos todos y que, lógicamente, los valores los tenga en cuenta a la hora de hacer su informe. Mientras que comunicamos el parte y acude el perito que designe la compañía, hay un lapso de tiempo en el cual, como es lógico, pues los centros tendréis que hacer algo con aquellos daños de urgencia que os impiden, digamos, continuar con vuestra actividad o que tenéis que dar una solución rápida porque encara cierto peligro. ¿Debemos de esperar a que venga el perito para cometer sus trabajos? Desde luego que no. Más aún si son urgentes, el centro va a tener que hacerlo sí o sí, con independencia de que lo cubra el seguro o no. Mi recomendación es que documentéis debidamente todo, con fotografías, el estado previo de los daños, a los operarios mientras los están reparando. Y además, si tenemos que hacerlo a través de una empresa externa especializada que vayamos a asumir nosotros, pues que incluso en ese presupuesto o en la factura ulterior que nos libren, que indiquen claramente en el concepto pues que los trabajos han sido realizados de urgencia y por los daños causados con motivo del temporal de estos días. Eso no os garantiza que lo vaya a cubrir la aseguradora, pero sí que es cierto que a la hora de la tramitación se lo vais a poner mucho más fácil y vais a restarle muchas dudas al tramitador a la hora de poder dar el visto bueno, digamos, a esos gastos que estáis aportando, ¿vale? Muy bien. Tan pronto el perito se ponga en contacto con vosotros para realizar la visita, por ejemplo, mañana, pues yo os recomiendo, como os decía antes, que hagáis una última inspección, incluso el mismo día que allí vaya el perito. Y en ese inventario lo pongáis en su conocimiento y decir, mira, vamos a ir viendo todas y cada una de las estancias que han sufrido daños, vamos a ir viendo pues, todos los sensores que se hayan podido romper, aquellos que he tenido capacidad de conservar, pues aquí los tienes para que puedas verlos, aquellos que han sido dañados y que he tenido que retirar o remover porque lógicamente entrañaba un peligro tener aquí un árbol caído, pues aquí tenéis las fotografías que hemos ido realizando durante estos días. La idea es que el perito pueda ir chequeando todos estos daños, pero que también nosotros, en la evolución de cómo vaya tramitándose este siniestro, podamos ir tachando de ese inventario todos aquellos conceptos que la aseguradora ya haya contemplado en la indemnización o, por el contrario, que ya haya mandado a alguien para repararlo y que, lógicamente, al final, tarde lo que tarde el siniestro en tramitarse, pues no se quede ningún fleco ni ninguna cosa por reparar o por reponer, ¿vale? Y de la misma manera que os recomendaba que os identificaseis correctamente a un interlocutor que tenga disponibilidad, también sería conveniente, sobre todo en el caso de que os toque tramitar a vosotros el siniestro con la aseguradora, bien porque lo tengáis en directo o a través del banco, los datos de contacto del tramitador, ¿vale? Para cualquier duda y si la cosa se demora, pues ir insistiendo en que vaya agilizándose en la medida de lo posible. Bueno,
Estas serían las recomendaciones. Seguramente en el turno de preguntas volvamos sobre ellas, así que querría, no obstante, apuntar dos aspectos que también serían relevantes en estos daños causados por el temporal. En primer lugar, el posible papel del consorcio de compensación de seguros. Desgraciadamente, pues ha habido demasiada prensa, incluso televisión, hablando de esta circunstancia. Aclarémoslo ya, el consorcio de compensación de seguros no va a entrar a conocer de ningún siniestro relacionado con nieve. El consorcio es un coasegurador obligatorio al cual va, digamos, una parte de nuestra prima de seguro multirriesgo para asumir los siniestros de determinada naturaleza. Fundamentalmente temas de, por ejemplo, terrorismo o fenómenos extraordinarios de la naturaleza, pero tasados. Ahí se está hablando de inundaciones, se está hablando de terremotos, pero no dice nada ni de lluvia, perdón, ni de pedrisco ni de nieve. Por lo tanto, es algo que nunca ha cubierto y que tampoco en esta ocasión va a entrar a indemnizar. Por lo tanto, no. Si hay alguien que tiene que cubrir estos daños, va a ser la compañía aseguradora, pero no el consorcio. ¿Podría tener algún papel? Podría tenerlo. Si, por ejemplo, con motivo del deshielo que se prevea en las próximas semanas, se da, digamos, con carácter rápido y fuerte y provocase algún tipo de inundación, ¿vale? Este sería el único supuesto en el cual el consorcio entrase a conocer, es decir, tuviese la obligación de indemnizar. Pero vosotros no tendríais por qué notar ninguna diferencia, porque sería, a su vez, la propia aseguradora quien coordinaría, en este caso, con el consorcio la valoración de los daños, ¿vale? Y, por último, en cuanto a las consecuencias que podría tener una declaración del mal llamado estado de zona catastrófica, lo cierto es que ni va a influir para nada en aquellos que tenéis una póliza de seguro, ni tampoco va a variar en absoluto la tramitación de los expedientes de siniestro que ya tengáis aperturados, ¿vale? Sí que es cierto que si se da esta zona catastrófica, aquellos particulares o aquellas empresas que careciesen de seguro y hayan tenido que soportar los daños de su propio bolsillo, pues bueno, tendrían una vía para reclamar algún tipo de ayuda. Ojo, de la misma manera que el que tiene un seguro y ha sido previsor, pues también estaría lógicamente legitimado para acudir a esa ayuda. Esta declaración de zona catastrófica, ya os digo, tendría una posible aprobación tanto de ayudas como de subvenciones y finalmente de exenciones fiscales. Por ejemplo, en la última vez que se declaró en la gota fría de hace un par de años en la zona de Valencia y demás, esto se tradujo pues, en ciertas rebajas del IBI y también en las cotizaciones del personal, de los trabajadores, pues mientras no se podía reanudar la actividad. Pero ya os digo que a priori no afectaría en nada para los expedientes de siniestro que ya tuvieseis aperturados, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí lo que sería la intervención que yo había preparado y que quería trasladaros. Ahora, por supuesto, pues estoy a vuestra disposición para atender cualquier consulta que podáis tener, cualquier caso concreto. Y antes de nada, pues bueno, sí que creo que Beatriz os pasará por el chat mis datos de contacto, porque con independencia de que seáis o no clientes nuestros, si tenéis alguna duda respecto a cómo tramitar un hecho concreto de daños producidos por el temporal, pues por supuesto tenéis mi total colaboración y ahí tenéis mis datos y podéis dirigiros a mí, ¿vale? Pues muchas gracias, Rafael. Y bueno, abrimos el turno de preguntas. Se puede entrar en directo. Si alguien quiere hacer alguna consulta, algún siniestro que ha tenido o quiere consultar con Rafa, pues levantar la mano y os damos paso. Si no hay preguntas, Rafa, es que ha estado todo clarísimo, ¿eh? Así que... O que no se ha entendido nada. No se ha entendido nada. Bueno. Mira, ya ha levantado Isabel Baños, ha levantado la mano. Vamos a darle paso a Isabel. Isabel, buenos días. Activa el audio, Isabel. Hola, Isabel. Ahora. ¿Ahora me escuchas? Perfecto, Isabel. Adelante, buenos días. Mira, os cuento. Es que, a ver, en mi escuela infantil hemos tenido un problema que ha sido básicamente una inundación y ha sido porque, bueno, el vecino de arriba tiene las tuberías descubiertas y se han congelado, entonces han explotado.
Entonces, claro, he hablado con su seguro porque entiendo que soy esposa de su seguro, pero no me dicen tampoco nada claro, no me dicen que van a enviar profesionales ni nada aún porque está todo cerrado. Y entonces mi duda es, al ser algo que ha ocurrido bajo su responsabilidad, su seguro cubriría, entiendo que sí cubriría mis daños, pero si no, me tendría que poner en contacto con mi propio seguro o cómo tendría que actuar. Sí, en este caso, Isabel, tú ostentas la posición de perjudicada por daños causados por un tercero. Es decir, hay alguien que tiene que asumir esa responsabilidad de reparar o indemnizar esos daños. En este caso, será la póliza de responsabilidad civil del causante quien deba de hacerse cargo tanto de peritar como de reparar como de indemnizar. No obstante, dada como decía, la saturación de gabinetes periciales y de empresas de reparación, yo te recomendaría que tan pronto puedas, por tu cuenta, busques a alguien que te repare esos daños. Es decir, si tienes que quitar agua a través de una empresa o si tienes que hacer algún tipo de reparación, lógicamente dejándolo todo debidamente documentado. No obstante, si tienes una póliza multirriesgo, te recomendaría sobre todo que lo pusieses en conocimiento de esta aseguradora, porque si bien la responsabilidad es de un tercero, tu póliza puede tener o bien una cobertura de daños por agua causados por un tercero, que es bastante... Es común, pero no todas las pólizas lo tienen. Es decir, que si a mí me moja el vecino, viene mi compañía, me repara y luego se encarga la compañía de reclamárselo, ¿vale? O puede tener una cobertura que se denomina reclamación a terceros. O sea, sin entrar en qué haya podido suceder, si mi asegurado ha sufrido un daño, yo le voy a reclamar al tercero que lo repare, ¿vale? Luego, en este caso, que actúas como perjudicada, pondría en conocimiento de tu compañía de multirriesgo los daños que han sucedido por si tu contrato contempla estas situaciones y en caso contrario, pues oye, reclamar a la compañía del vecino, del causante y comenzar a reparar los daños dejando debidamente documentado todo, pues tan pronto como se pueda. Claro, es que el problema que tengo sobre todo, aparte de todo esto, es que, claro, por ejemplo, obviamente uno de los daños que ha sido es que se ha inundado la escuela entera. Entonces, si tendríamos que cambiar, por ejemplo, todo el suelo entero de la escuela, tema de paredes y humedades se vería más adelante, ¿no? Pero quizás lo más urgente sería eso. Y claro, entiendo que las compañías, los profesionales que mandan no trabajan fines de semana y entonces me veo en la tesitura de, entonces, ¿cuándo puedo cambiar el suelo de la escuela? Porque no puedo cerrar la escuela una semana para que lo hagan. Entonces, no sé eso cómo tendría que actuar tampoco. Bueno, como te decía también antes, los departamentos de daños de las compañías se han reforzado. Yo, por ejemplo, estamos mandando perito y están concertando cita el domingo por la tarde. O sea que por esa parte no debería haber inconveniente, aunque sí que es previsible una pequeña demora, porque a lo mejor un perito que habitualmente tiene que atender 30 siniestros en 2 días, pues le toca atender 100, ¿vale? Yo te digo, esperaría a que por lo menos acuda el perito. Si ya tienes localizada la compañía aseguradora del causante y el número de póliza incluso, ya habéis dado el parte, pues oye, solicitar o exigir que se pongan en contacto con vosotros tan pronto se pueda y una vez que el perito pues ya haya contactado contigo, que te dé instrucciones. Es decir, mire, pues eche usted fotografías, iré mañana. O, oiga, pues voy a ir esta tarde por lo menos a hacer una inspección preliminar y así puede usted ir reparando, ¿vale? Pero lógicamente la compañía causante de los daños, bueno, la compañía aseguradora del causante de los daños tiene derecho a valorar qué es lo que ha sucedido. Por lo tanto, tendréis que facilitárselo. Bien, si va el perito en un plazo breve y si no, pues a través de fotografía o cualquier otro medio. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Nada. Tenemos una pregunta, Rafa, gracias Isabel. Tenemos una pregunta de Emilia que nos dice que he entendido que en caso de carecer de seguro y la zona fuera considerada catastrófica, ¿tendría derecho a indemnización si reclama directamente al consorcio? No. En el caso de que se declare la zona catastrófica, las medidas que este instrumento prevé son, entre otras, ayudas. Ahora bien, esas ayudas no dice cómo deban de ser, ni para quién, ni en qué cuantía, sino que la administración competente, en este caso podría ser, por ejemplo, la comunidad o el ayuntamiento, podría sacar ayudas pero ahí no hay nada escrito. Es decir, será la propia administración quien decida el criterio para el reparto de dichas ayudas y con qué motivo. El hecho de que se declare zona catastrófica tampoco influye de ninguna manera en el papel que deba asumir el consorcio, que, como os decía, es muy limitado. No actuaría en ningún caso de siniestro de nieve, porque no es una causa consorciable. A ver, ¿alguna pregunta más?
por escrito, en el chat. Una pregunta, Rafa, lo que has dicho, la pregunto yo directamente. Es claro, yo consulto, pongo un siniestro, llamo a mi seguro y me dice que en 24 o 48 horas me tienen que responder. Claro, no me responden y has dicho que yo inicie la reparación por mi cuenta, pida un presupuesto y que lo arregle. Y luego, claro, para reclamar esta factura, a lo mejor el seguro luego no me la paga. No, va a llegar el fin de semana, como decía Isabel, que quiera repararlo en el fin de semana. Imagínate que se pone a repararlo y luego no van a querer pagarte, porque realmente los seguros siempre intentan escabullirse de pagarte todo. Entonces, no deberían. A ver, lo que decía es que si es un daño de urgencia que es necesario reparar, lógicamente Isabel, por ejemplo, tendrá que cambiar el suelo con independencia de que se lo cubra su seguro, el tercero causante o no, porque si no hay suelo no hay actividad y por lo tanto lo que tiene que hacer es retomar la actividad. Lógicamente, si el daño ha consistido en que se me ha mojado un sofá y quiero tapizarlo, pues oye, ese sofá puede aguantar ahí un día, 2 días o una semana incluso, pero si es algo urgente habrá que acometerlo. Bien. La compañía efectivamente da unos plazos orientativos para acudir a valorar los daños y en esta situación de temporal previsiblemente se vayan a demorar. La compañía, como os decía, tiene el derecho de poder revisar los daños que se han producido y determinar si le corresponde indemnizarlo, cubrirlos o no. Pero la compañía, lógicamente, puede entender que si eso es una escuela infantil, no pueda estar una semana o 4 o 5 días esperando a que por allí acuda un perito. Pues, lógicamente, le va a facilitar a la aseguradora que tenga ocasión de valorar los daños a través de otros medios, ¿vale? Es decir, le va a presentar fotografías, le va a presentar un informe, por ejemplo, de la empresa reparadora que allí vaya a acudir porque hayamos buscado, que pues vamos a hacer unos trabajos de cambio de las instalaciones de electricidad porque ha habido humedades y demás. Y las mismas han sido debidas a los daños de las últimas nevadas, ¿vale? El hecho de que el perito no pueda ver los daños in situ no debería de paralizar lo que es la tramitación del siniestro, ni tampoco, por supuesto, rehusar la cobertura posteriormente. Incluso ahora mismo hay muchas aseguradoras pues que están realizando teleperitaciones, es decir, se ponen en contacto con el asegurado, oiga, ¿tiene usted posibilidad de iniciar un chat de vídeo y enseñarme un poco pues esa gotera, esa humedad? ¿Vale? Pues en ese caso, ya digo, sin que el perito se desplace in situ, el siniestro continuaría y posteriormente se repararía. A ver, Rafa nos pregunta, Andrés, ¿cubre el seguro la contratación de maquinaria para desalojar la nieve de los patios, zona de paso o parking? Como os decía al principio que todas las pólizas se parecen y hablaríamos con carácter general, no. Es decir, el seguro actúa cuando se produce un daño. Todo lo que venga antes tiene un carácter preventivo y eso no es materia de un contrato aleatorio como es el seguro. En este caso, pues son unas actividades o son unos trabajos que hay que realizar, digamos, pues para reanudar la actividad o para desalojar, digamos, en este caso, como es el supuesto, pues la nieve que hay ahí. Pero esos trabajos, la necesidad no parte de un daño efectivo, es decir, no es, por ejemplo, un árbol que se ha caído y hay que retirarlo, ¿vale? En este caso, si queremos retirar la nieve, yo entiendo porque es el análisis que yo extraigo tras la lectura de las distintas pólizas afectadas, que esa contratación voluntaria de técnicos o de una empresa para retirar esa nieve no estaría cubierta. Perfecto. Nos pregunta Isabel, el correo electrónico donde tienen que mandarte sus siniestros, ponerse en contacto contigo, ¿a qué correo? ¿Al tuyo personal o a otro, Rafa? Bueno, si son clientes de Alcora y me lo envían a mi correo, que creo que Beatriz lo ha puesto por el chat, por supuesto yo lo atiendo y lo derivo al departamento que proceda, no habría inconveniente. Vale, entonces Beatriz pone el correo de Rafa en el chat. Vale, Emilia nos pregunta que en caso de ser perjudicada y no querer dar parte a mi seguro para que no me cuente como siniestro, ¿la parte causante puede negarse a atenderme directamente? No, porque ese seguro al cual Emilia no quiere dar parte no es obligatorio. O sea, es decir, podríamos no tener seguro y, lógicamente, quien ha causado un daño tiene la obligación de repararlo y, por tanto, pues no sería una causa oponible para no tramitar el daño y tampoco sucedería. Pues si no hay ninguna pregunta más, no tenemos ninguna pregunta más, pues... ¿A nadie se le han caído los canalones de la entrada de la fachada?
Eso ha sido bastante habitual, ¿eh? Se ha acumulado nieve en los canalones, se han desprendido y eso pues igual que decíamos antes con respecto a los toldos, las pérgolas y tal, sería un daño debido a la acumulación de nieve y se tramitaría igualmente por la aseguradora. Pues Beatriz, yo creo que... He dejado, como veis en el chat, la dirección de Rafael, como habéis pedido, el teléfono, los datos y, bueno, en cualquier caso podéis contactar con ellos y también con nosotros en cualquier momento que, como sabéis, también si nos podríamos poner en contacto con ellos. No sé si, Rafa, vamos a enviar, también igual podremos enviar un comunicado con este breve resumen. Sí. Perdona un momentito, a ver, que Isabel tiene una última duda. Si quieres, Isabel, te doy paso y lo haces en directo si quieres. Hola, ¿ya otra vez? Perdón, y adelante, Isabel. Es que tengo una duda, que es que me ha surgido. Es que el agua cuando pasó, bueno, el siniestro este particular del que os hablo, al ser de roturas de tuberías, claro, se rompieron en el patio y empezó a entrar agua, pero exagerado, vaya, nos llegaba por los tobillos. Entonces, también empezó a entrar agua por las ventanas. ¿Eso se podría considerar también falta de mantenimiento? Es que eso también me da un poco de miedo. No, en cualquier caso vosotros sois perjudicados y ahí no hay ningún mantenimiento achacable por el cual la aseguradora podría negarse a indemnizar. O sea, os ha entrado agua, independientemente de que sea pues, por debajo de la puerta, por la ventana que se ha quedado abierta o incluso por filtración desde el exterior a través de los muros. Vosotros ahí ostentáis la condición de asegurado y ahí ya no es una cuestión de ley de contrato de seguro, es una cuestión del Código Civil. Oye, el que causa un daño al otro tiene la obligación de repararlo. Luego, en este caso, la aseguradora es el responsable civil directo, contactará con vosotros, hará una valoración y o bien os lo indemnizará de primera mano, dirá, oye, te mando a mis reparadores para hacerse cargo del asunto, o valorará los daños, decir, oye, mi perito considera que puedes reparar esto en 2.000 euros y te abonará esa cantidad para que tú te hagas cargo de reparar los daños a través de los medios que tú consideres. Vale, es que tuvimos hace bastante tiempo otro problema similar, o sea, no, obviamente no tan grande. Y sí que es cierto que cuando vino el seguro de la persona, nos puso un montón de pegas y básicamente, bueno, nos culpabilizaba de todo. Entonces, como que al final tuvimos un poco ahí de conflicto hasta que finalmente se resolvió. Con esto quiero decir, si veo que el señor del seguro me tira un poco por tierra lo que considero que son los daños, hablaría de igual modo con mi propio seguro, ¿no? Mi recomendación es que sí, porque tu seguro también puede hacer una peritación paralela, es decir, donde la empresa causante ha mandado un perito y ha valorado los daños en 400 euros, pues resulta que tu seguro hace una valoración similar y considera que son 700. Entonces ahí habría un elemento contradictorio entre ambos informes que la compañía del causante tendría también que tener en cuenta. Vale, ok. Muchísimas gracias. Nada. Yo recomiendo, oye, si tienes un seguro de multirriesgo, da el parte, porque con independencia de que esto te pueda contar para una subida en caso de siniestralidad y tal, es que el seguro está para eso. O sea si no le igualmente, ¿no? O sea, le doy sí o sí el parte igualmente. Sí, porque si no se hace cargo finalmente de los daños, te va a agilizar la gestión haciéndose cargo de reclamárselo a la compañía causante o en última instancia pues va a entrar incluso a indemnizarte los daños y posteriormente encargarse la compañía tuya de reclamárselos al tercero y tú ya te olvidas de ese asunto. Vale, genial, gracias. Nada. Pues muy bien. ¿No hay más preguntas? No. Pues nada, Rafael, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy sintético, conciso. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias al equipo también de Alcora por sé todo lo que estáis trabajando también estos días. Nos lo comentan nuestros asociados. Óscar, compañero, gracias también y a todos vosotros por acompañarnos. Esperamos que la sesión os haya sido útil y bueno, pues cuidaros mucho, nos vemos pronto y buen fin de semana.